Mis hermanos, Dios los bendiga. El decreto de Dios. No es común que los teólogos clasifiquen el decreto de Dios como un atributo. Sin embargo, el autor Arthur Pink sí lo hace. Y podemos tener nosotros una idea ligeramente si recurrimos a una definición que el doctor Samuel Renihan provee. Y él dice, el estudio del decreto de Dios es el estudio de todo lo que su voluntad causa. Y cuando vemos la voluntad de Dios está íntimamente relacionada con el ser de Dios, es decir, que es una parte intrínseca de su ser. El decreto de Dios es su propósito o determinación respecto a las cosas futuras. Y se ha utilizado aquí el término en singular como lo hace la escritura. La escritura habla del propósito, habla del decreto, de la determinación de Dios, de su consejo. Y nosotros a veces utilizamos la palabra los decretos de Dios simplemente porque pensamos que para cada evento o cada situación que Dios ha determinado hay un decreto. Sin embargo, debemos tener presente de que esos eventos hacen parte del decreto de Dios, que es uno solo. Este decreto lo podemos ver que es sabio porque ha sido determinado por Dios y Dios es absolutamente sabio, justo y bueno. Los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin excepción. Todo lo que es hecho a su tiempo fue determinado antes del principio del tiempo. El propósito de Dios afecta a todo. Afecta a los eventos grandes, pequeños, buenos o malos. Aunque debemos decir apresuradamente que Dios no es el autor del pecado. Dice, el pecado no puede proceder, dice Arthur Pink, de un Dios santo por creación directa o por positiva, sino solamente por su permiso, por decreto y acción negativa. El decreto de Dios es tan amplio como lo es su gobierno y se extiende a todas las criaturas y eventos. Se relaciona con la vida aquí y ahora y también con nuestra muerte y la eternidad. Cuando hablamos acerca de el decreto por permisión del pecado, no estamos diciendo de que exista un decreto permisivo, pero Dios sí decretó permitir el pecado, aunque Él nos prohíbe a nosotros que lo cometamos. Él realiza este propósito a través de causas secundarias y lo hace con el fin de revelar su naturaleza, la cual es santa, perfecta, amorosa y llena de misericordia. Algunas características del decreto de Dios es que es eterno. Suponer que alguno de ellos fue dictado dentro del tiempo equivale a decir que se ha dado un caso imprevisto o alguna combinación de circunstancias que ha inducido al Altísimo a tomar una resolución en ese momento. Esto significaría que los que los conocimientos de la deidad son limitados y que con el tiempo va aumentando su sabiduría. Recuerden que la Escritura dice que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, los decretos de Dios son sabios. La sabiduría se muestra en la selección de los mejores fines posibles y de los medios más apropiados para cumplirlos. El hecho de que nosotros no podamos reconciliar un evento en que sea bueno o sea malo, no deberíamos nosotros calificarlo de esa manera. Cuando nosotros entramos en lo infinito o podemos ver lo infinito, lo único que podemos decir es, como dijo el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios. En tercer lugar, los decretos de Dios son libres. Esto quiere decir que Dios no le consultó a nadie, que nadie le enseñó, que nadie le aconsejó. El hecho de que Dios haya determinado o decretado en la eternidad, recuerden que Él estaba solo allí. Así que no había una causa externa que lo motivara a decretar o no. Él era libre de decretar alguna cosa o simplemente de no decretarla.
En cuarto lugar, los decretos de Dios son absolutos e incondicionales, es decir, que no están subordinados a alguna causa externa que pueda o no cumplirse. Lo que Dios ha determinado, eso se cumple, y también Él determinó los medios de cómo llevar a cabo su propósito. Y también el decreto de Dios es inmutable e inviolable. Esto quiere decir que no hay ninguna alteración ni ningún cambio en el decreto de Dios. El Señor dice: mi consejo permanecerá para siempre.